tenemos aquí con nosotros, que es un placer escuchar al doctor Juan Carlos Castellón, médico, yogi de muchos años, pues estudiante de todo lo que es referente al yoga y a los Vedas. Y doctor, nuevamente le damos de verdad le agradecemos mucho que esté presente y que nos comparta. Le cedo la palabra. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas noches a todos. Mi saludo, Pax. Bien, pues estamos viendo donde nos quedamos la vez pasada sobre lo que es esta presentación que es de introducción al estudio de los Vedas y más específicamente al Vedanta. Acuérdense que los Vedas se le conoce así a los Vedas como a esos 4 libros, esos grandes libros de la India, de la cultura hindú, y la palabra Veda significa cuerpo de conocimiento. Y la palabra Vedanta significa el final de los Vedas. En la parte final de los Vedas hay unos libros que se llaman Upanishads, y esos son los que estudiamos porque es la parte donde se encuentra el conocimiento. Entonces, por eso al estudio de esa parte de los Vedas se le llama Vedanta. Bien. Quedamos la vez pasada de saber qué significa la palabra gurú, definir qué es un gurú, y luego vamos a definir cuáles son las características de un discípulo. Todos en algún momento, ¿verdad?, de acuerdo a lo que narran precisamente los Upanishads, en algún momento de nuestra vida nos vemos en la necesidad de acudir a alguien para algún consejo, para enseñanza, para resolver un problema. Tenemos como ejemplo la guerra entre los kurus y los pandavas, ¿verdad? Que es lo que da origen al Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita es parte de un gran libro que se conoce como el Mahabharata, pero en el centro de ese gran Mahabharata están 18 capítulos que componen el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa el canto del Señor, ¿verdad? Porque al Señor se le llama Bhagavan. Entonces, Bhagavad Gita es el canto del Señor, las palabras del Señor. Y también se le dice canto porque los maestros, cuando leen la Gita, la leen ante sus discípulos, no la leen de corrido como leer una novela o leer un cuento, sino que la cantan. Hay una forma de cantar el Gita, sobre todo en sánscrito, ¿verdad? Entonces se canta. Por eso también se le llama el Bhagavad Gita. Bien, entonces decimos que en algún momento de la guerra que se desató entre los Kurus y los Pandavas, Arjuna, que representa a todo ser humano que en algún momento de la vida tiene un gran problema y necesita ayuda, necesita un consejo. Entonces, él tenía a su lado en esa guerra a Krishna. Él conocía a Krishna podríamos decir, desde su niñez, porque crecieron, pues, no juntos, pero sí relativamente eran familia. Ambos eran príncipes. Krishna era un príncipe y Arjuna también era un príncipe. Pero cuando se desató esa guerra, pues
Krishna decidió luchar al lado de los Pandavas. Y su ejército se lo dio a los contrarios, a los Kurus. Pero Arjuna prefirió quedarse con Krishna y no tener el ejército de Krishna, ¿verdad? Pero ya ante la presión de la guerra, se inclinó o se arrodilló ante Krishna y le dijo: Señor, soy tu discípulo, ayúdame, enséñame, ¿verdad? Entonces, en ese momento nace el maestro y nace el discípulo. ¿Qué es un gurú? Un gurú es, según la definición, es el disipador de tinieblas. Es alguien que nos va a sacar de la ignorancia, ¿verdad? Gu significa oscuridad o ignorancia, y la palabra ru significa eliminar, ¿verdad? Entonces, aquel que elimina la ignorancia, aquel que nos quita el velo de los ojos y nos permite ver la verdad, ¿verdad? Bien. Dice ahí, ¿quién fue el primer gurú? El primer gurú fue el Padre, ¿verdad? El Padre de toda la humanidad. En el mismo Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, porque le dice, bueno, y todo este conocimiento, dice, yo se lo di desde el principio al sol. El sol se lo dio a Vivasvan, y Vivasvan a otros, y así se fue pasando ese conocimiento de maestro a discípulo en forma, de esa forma, en forma de linaje, y se fue transmitiendo. A esa forma de transmisión se le conoce como el Guru Shishya Paramparam, o sea, la cadena de maestro-discípulo que viene desde aquellos tiempos hasta nuestros tiempos. Luego entonces dice, ¿cómo escoger un gurú? Porque todos en algún momento, como les digo, necesitamos acudir a alguien para recibir enseñanza. Dice, el gurú debe ser una persona objetiva que conozca cuál es el problema humano y que conozca que ese problema humano es simplemente un error de apreciación. ¿No? ¿Por qué? Porque el problema humano es de que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos calificamos con las etiquetas que nos han puesto la sociedad, decir, soy ciudadano, soy esposo, soy maestro. Cuando estoy en la escuela, soy maestro. Cuando estoy en mi casa, soy el esposo. Cuando estoy con mis hijos, soy el padre. Cuando voy a pagar los impuestos, pues yo soy ciudadano. Tenemos muchas etiquetas, muchos roles que cumplir, pero no sabemos realmente qué es lo que somos en esencia, ¿verdad? Entonces, y muchas veces decimos, no, pues yo soy este cuerpo. Incluso con el cuerpo nos identificamos y decimos, pues soy gordo, soy flaco, soy feo, soy viejo, soy joven, etcétera, etcétera. Nos identificamos con algo y pensamos que eso somos. Pero al vernos de esa manera, hay un error de apreciación, como dice aquí, porque en realidad eso no somos. Nosotros somos los habitantes de este cuerpo. El ser que está habitando este cuerpo, eso es lo que somos. Somos el ser. No somos un cuerpo, no somos... porque, por ejemplo, nos pueden amputar una mano, las dos manos o las dos piernas, pero el ser está intacto. El ser que somos es el mismo ser desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Es el ser no cambia.
El ser siempre está ahí presente, ¿verdad? Cambia nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo era un bebé de 3 kilos, 4 kilos cuando nacemos. Pero ese bebé ya murió. Pasó un año y ese bebé dejó de existir. Y luego vino un niño. Y ese niño a los pocos años se hizo adolescente. O sea, ese cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpecito va cambiando. Pero el ser que habita ese cuerpo nunca ha cambiado. Es el mismo. Entonces, tenemos que aprender, o sea, según los maestros de Vedanta, tenemos que conocer qué somos, ¿verdad? No, porque si seguimos con la identificación, identificándonos con lo que aparentemente somos, pues sufrimos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, ya soy viejo, ya me voy a morir, o esto y lo otro, o me dicen gordo, o me dicen flaco, o me dicen, sí, entonces nos dejamos ir nada más por las apariencias. Entonces tenemos que realmente llegar al conocimiento del ser. Eso es la enseñanza Vedanta. Entonces dice aquí, un gurú, según la Vedanta, es aquel que está establecido en el ser, o sea, es alguien que ya se conoce a sí mismo y sobre todo alguien que conoce las escrituras. Si nos va a enseñar, nos va a enseñar basado en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Precisamente pues en los Vedas o en los Upanishads, en aquello que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces, nuevamente dice, la palabra gurú significa también algo pesado, algo que tiene peso, ¿verdad? Por sí mismo. Opuesto a la palabra lagu, que significa ligero. Mencionábamos la vez pasada, me acuerdo que por aquí nos quedamos, que en la India los niños generalmente son enviados a un ashram o a un gurukulam, gurukulam significa la casa de un gurú, o ashram es el lugar donde habita un gurú. Se usan esos dos términos. Y generalmente pasan, según la tradición, pasan 10, 12 años estudiando con el gurú, y se les llama Brahma Acharya. Brahma Acharyas es la primera etapa de los niños o niñas, que es Brahma significa el Señor, Dios, y Acharya, maestro, o sea, es la etapa en que Dios es su maestro. Aprenden todo lo que es el Dharma, o sea, las leyes, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, o sea, van aprendiendo todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente existe en esa tradición. Los grandes maestros, los grandes gurús conocidos, sabemos que sobre todo fueron reconocidos como avatares. Fue Rama, Krishna, el Buda, el Cristo, etcétera, ¿verdad? Son los grandes maestros de maestros que han existido. Y en el Bhagavad Gita lo dice, habla Krishna representando a Dios. Dice, cuando la moralidad o el rumbo de la humanidad se pierde, yo desciendo, yo aparezco, ¿no? Entonces, por eso cíclicamente o periódicamente aparece un avatar para nuevamente enrumbar el mundo. Dice, lo que prueba que el conocimiento del maestro es el método que utiliza para enseñar, su capacidad comunicativa y el contenido de lo que comunica. Un maestro es el dador de Diksha. Diksha significa iniciación. Ahora, dice, ¿cómo ser un buen discípulo? Dice, ¿cómo te debes de acercar a un maestro? Dice, con una actitud indicadora de que te encuentras preparado y dispuesto a hacer lo necesario para aprender.
Otro punto es tener una mente abierta e inquisitiva. Inquisitiva quiere decir que abierta quiere decir que estás abierto a escuchar, dispuesto a escuchar, ¿verdad? Pero también a inquirir, a preguntar, no nada más a comerte todo lo que te dicen sin cuestionar, ¿verdad? No. Tienes derecho a cuestionar y por qué esto o por qué aquello. Me acuerdo cuando yo era pequeño y nos fuimos a la doctrina, lo que le llaman la doctrina o el catecismo. Entonces había niños que preguntaban, bueno, ¿y Cristo tuvo hermanos? Tú cállate, niño, no preguntes. Oiga, ¿y Cristo se casó? No, eso no lo pregunten, tú cállate. Entonces, la forma de, de enseñar era así muy impositiva, era dogmática, por decir así. Pero aquí el estudio de Vedanta no es dogmático ni es una religión. Si tú te acercas a un maestro, el maestro tiene que estar dispuesto a contestar todas tus preguntas y, y darte una razón del porqué de cada cosa, ¿verdad? Porque sus enseñanzas están basadas en la escritura. Obviamente tienes que confiar en el maestro, ¿verdad? Tienes que, que tener fe, como dice allí. Hay que tener fe o confianza en el maestro, pero la fe no es una fe ciega. Tienes fe en tanto que tú confirmas que es verdad todo aquello que se te va enseñando. No es una fe ciega. Entonces tienes derecho a cuestionar y a preguntar. En la Gita se da el ejemplo entre Krishna y Arjuna. Se dice que toda la enseñanza está contenida entre el primero y segundo capítulo. Si Krishna no hubiera seguido haciendo preguntas, con los primeros 2 capítulos ya ahí está toda la enseñanza. Pero como Arjuna seguía preguntando, ¿y qué es el universo? ¿Y qué es Dios? ¿Y qué es un discípulo? ¿Y qué es ser devoto? ¿Y qué es esto y aquello? Seguía pregunta y pregunta, entonces Krishna se extendió al grado que se hicieron 18 capítulos. Pero si él no hubiera preguntado, nos hubiéramos quedado con un Bhagavad Gita de solo 2 capítulos. Entonces, un buen discípulo es aquel que no se queda con dudas, sino que pregunta y pregunta hasta que realmente el conocimiento lo capte. El hecho de que la enseñanza provenga de un maestro y tome la forma de un diálogo es porque en el diálogo hay algo que necesita comprenderse, ¿no? Por eso es en forma de diálogo. Y de hecho, las reuniones entre maestro y discípulos se le conoce como el satsang donde todos los discípulos se reúnen alrededor de su maestro y lo importante ahí es escuchar, ¿verdad? Escuchar. O sea, no, por eso no se lee, o a veces se lee algo, pero enfrente de todos para que todos escuchen, ¿verdad? Porque ahí el conocimiento entra por el oído. Por eso decían que el conocimiento se transmite de boca a oído, porque es hablado y y el discípulo escucha, ¿verdad? Bien, el discípulo se le da el nombre de adhikari al discípulo o estudiante calificado. El estudiante calificado tiene que tener cuatro características. La primera característica es tener discernimiento, que en sánscrito se le conoce como viveka. Tiene que ser objetivo, desapasionado, e incluso tener desapego, ¿verdad? También esa es la segunda característica. El desapasionamiento y la objetividad, ¿verdad? A eso se le conoce en sánscrito como vairagya, ¿verdad? Es una característica del karma yogi.
O sea, el que quiere practicar karma yoga tiene que ser desapegado, desapasionado, ¿verdad? Eh, bien, tiene que tener disciplinas. Una de las varias disciplinas, pues tenemos, por ejemplo, las que vienen mencionadas y que son las clásicas dentro de la GFU, las que tomamos de Patanjali, ¿verdad? Patanjali habla del yama y del niyama, el pranayama, las asanas, etcétera, ¿verdad? Los 8 pasos o el ashtanga, ashta significa 8 y anga significa brazos. Entonces, ashtanga son los 8 pasos del yoga según Patanjali, ¿verdad? Bien. Entonces, practicar karma yoga y upasana. Upasana es un tipo de meditación. Y finalmente la cuarta D significa deseo, el deseo ardiente de liberación, o sea, el deseo de adquirir moksha. Moksha significa liberación precisamente. Y al que tiene un deseo fuerte de liberación se le da el nombre de mumukshu. Bien, tenemos que tener esas 4 Ds. Que dice acá arriba, dice, la enseñanza es algo que hay que comprender, no creer, como les decía hace un rato. No es una creencia, no es una doctrina, es un estudio. Y sobre todo en Vedanta es el estudio del ser. ¿Qué soy yo? En el conocimiento no hay opción. Hay que eliminar todos los obstáculos que te impiden conocerte a ti mismo. Por ejemplo, si quieres ver la luna y quieres verla en un día nublado o a través de las ramas de un bosque, pues primero tienes que quitar los obstáculos para poder ver la luna. Te vas a un lugar donde no haya ramas o árboles que te impidan verla, o incluso que no haya nubes, ¿verdad? Entonces, el conocimiento tienes que buscarlo, pero tienes que eliminar obstáculos. A veces los obstáculos son mentales. A veces tú mismo dices, no, es que se me hace que eso es difícil, se me hace que no voy a poder, o se me hace que el maestro me cae mal porque no me gusta cómo camina o no me gusta cómo habla. Entonces pones muchos pretextos y esos son obstáculos que tú mismo pones o que existen, pero tú mismo, si eres un buen discípulo, un buen estudiante, tienes que hacer a un lado todos esos obstáculos. Antes de iniciar el estudio se hace con respeto una oración e invocación a la Madre Gita. A la Gita, al Bhagavad Gita, se le conoce como la Madre, ¿verdad? Y se le hace una oración. Por eso dice ahí una invocación a la Madre Gita para que nos revele la verdad. El Gita es un espejo en el cual nos podemos reflejar y vernos a nosotros mismos. Como el ser es algo que somos y está en nosotros, no lo podemos ver. Entonces es a través de ese espejo que necesitamos para vernos. Es como querernos ver los ojos. Los ojos, nosotros estamos detrás de los ojos, pero no nos podemos ver a nosotros mismos. No podemos voltear los ojos hacia nosotros. Necesitamos un espejo. En este caso, el espejo es la Bhagavad Gita. Bien. Aquí les traigo el carruaje, el famoso carruaje de Arjuna, Krishna, en medio de la batalla. Tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan, pero tiene algo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Porque este carruaje nos representa a nosotros como seres humanos, porque tiene las características que tenemos que comprender. Voy a cambiar de imagen para mostrarles.
A ver, ahí está. Listo. Permítame tantito. Bueno, no encuentro la otra imagen, pero vamos a continuar entonces. Bueno, el carruaje, la imagen del carruaje es muy ilustrativa de lo que es el ser humano. El carruaje representa nuestro cuerpo y es importante estudiarla, esta imagen, e incluso meditar o reflexionar en ella, que nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro ser o pues todo nuestro equipo, cuerpo, mente y sentidos, ¿verdad? El cuerpo es todo el carruaje. Los 4 caballos, que hay otra imagen que es la que buscaba, en realidad tiene 5 caballos. Los 5 caballos representan a los 5 órganos de los sentidos, ¿verdad? El olfato, la vista, el gusto, el tacto, el oído. Entonces, cada uno de esos caballos tiende a irse hacia lo que le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, oímos una bonita melodía y nuestros oídos se van hacia allá, nos llaman la atención por allá. O llega a nuestro olfato el olor de algo que están haciendo en la cocina y ya se nos despierta el deseo de ir a comer. Y así vemos, en el caso de los hombres, pasar una muchacha bonita y hacia allá que nos queremos ir, ¿verdad? Y así, entonces, las riendas representan la mente. La mente es a través de lo cual controlamos a esos caballos, que si no hay control, se desbocan, ¿verdad? Entonces, y Krishna, que es el cochero, aquí este es Krishna, representa al Buddhi. Buddhi se le da el nombre en sánscrito a esa parte de la mente que es el intelecto. El intelecto, ¿verdad? Es el que controla la mente y a través de la mente a los órganos de los sentidos, ¿verdad? Si no estamos bien educados, si nuestro intelecto no está bien educado, nos dejamos ir por esto o por aquello. Lo vemos en los niños, ¿verdad? Por ejemplo, un niño no está todavía educado y él ve un dulce y va tras él. Incluso si lo tiene otro niño, él va y hasta se lo arrebata, ¿verdad? Tiene ese impulso, ¿verdad? O le gusta algo que está viendo en la televisión o en una pantalla y ahí está, y aunque le hablen, él está ahí pegado, ¿verdad? No hace caso. Entonces, los órganos de los sentidos, si no los controlamos, ¿verdad? Entonces, a través de los años, como vamos creciendo, pues como que ya va habiendo un control, ¿verdad? Entonces, si queremos alcanzar la maestría, tenemos que tener un control fuerte de todo nuestro cuerpo, no solamente de los órganos de los sentidos, sino de todo nuestro cuerpo e incluso de los pensamientos, ¿verdad? Entonces, esos son parte de lo que tenemos que aprender como iniciados. El iniciado tiene que tener control de su cuerpo, de su mente, de sus sentidos.
¿verdad? Y es precisamente el buddhi, el intelecto, es el que tenemos que educar. Cuando hablamos de que tenemos que aumentar el estado de conciencia de las personas, es precisamente eso, darles herramientas para que ellos mismos adquieran el control de sí mismos, ¿verdad? Porque si no, seguiremos siendo como niños, un niño inmaduro que quiere esto y nomás sobre eso se va y descuida sus tareas, sus obligaciones, etcétera, ¿verdad? Y aquí Arjuna, que es el dueño del carro, pues él es el que va atrás sentado como el dueño de ese coche, ¿verdad? O de ese carruaje, ¿verdad? Entonces, aquí el Om representa el cuerpo causal. Acuérdense que tenemos cuerpo físico, cuerpo sutil y cuerpo causal, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico, pues es todo esto, ¿verdad? El cuerpo, los brazos, las manos, etcétera, etcétera. Entonces, esta imagen es muy importante para visualizarla, mentalizarla o meditar en ella. Bien. ¿Y cuál es el campo de batalla? El campo de batalla, pues es la vida misma. Es el samsara, el que se conoce en sánscrito como samsara, la rueda de nacimientos y muertes, la vida del devenir, como va viniendo. Y todos, obviamente, desde que nos levantamos, vamos a la batalla. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar por cumplir deberes, obligaciones, situaciones familiares, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra batalla desde que nos levantamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados para nuestras batallas cotidianas. Bien, aquí viene el canto a la Gita, a nuestra madre Gita, ¿verdad? Esto es la traducción que normalmente se dice en sánscrito, ¿verdad? Pero lo canta el maestro al empezar el estudio del Bhagavad Gita. Y dice, oh diosa madre, oh Bhagavad Gita, tú que fuiste enseñada por Bhagavan Narayana, Narayana mismo, para beneficio de Arjuna, el hijo de Pratha, Kunti, tú que fuiste fielmente compendiada y relatada por el antiguo sabio Vyasa y colocada en medio del Mahabharata, tú que estás en la forma de 18 capítulos, tú que tienes la naturaleza de derramar el néctar de la no dualidad, tú que eres la destructora de la vida, del devenir, oh samsara, una y otra vez yo te invoco. Oh Madre, yo te invoco, medito en ti una y otra vez como Madre que bendices. Esa es la parte de la oración. Es un poquito más larga, pero esa es parte de la oración que se hace al comienzo del estudio de la Gita. Dice aquí, todo comienzo se considera auspicioso debido a que todo estudio se inicia con la palabra Om, que es el nombre del Señor. El símbolo Om se le dice que es el sonido símbolo, ¿verdad? Porque representa al Señor, a Bhagavan. Krishna dice, el maestro de la Gita es el Señor Krishna. Narayana, también Narayana es otro de los nombres que se le da a Krishna. Narayana es el maestro de la Gita, el Señor Krishna, Narayana para beneficio de Arjuna. ¿Quién es Arjuna? Pues aquel que representa a toda la humanidad. Todos somos Arjuna.
Narayana, Paramatma, Parameshvara son sinónimos de Krishna, ¿verdad? Narayana, Paramatma, Paramatma quiere decir el Atma superior, Parameshvara, el Señor más grande. El Señor es el que conoce todo lo que se da a conocer por medio de la Vedanta. La enseñanza de la Gita se describe como lluvia o néctar, el néctar del conocimiento Advaita. Advaita quiere decir la no dualidad, ¿verdad? La no dualidad que nos libera de la muerte. Dice, este conocimiento te dice, tú eres el todo. Nada existe que no seas tú. La no dualidad significa que tú eres el todo. La Gita te bendice con ese conocimiento. Es el néctar que tienes que saborear. Te libera del samsara. Entonces, ese conocimiento advaita, o sea, el conocimiento de la no dualidad, es lo que, el asimilar ese conocimiento es lo que te libera de el samsara. Samsara significa ignorancia, significa sufrimiento, etc. El proveedor, dice aquí, ¿quién es el proveedor del néctar? Dice los Vedas, los Upanishads son la vaca. A la Gita se le considera como la leche. Y Arjuna es la causa de la Gita. Es el ternero, el que es aquel cuya mente es clara y es quien bebe la leche, ¿no? Entonces, y Krishna es el ordeñador. Krishna ordeña la vaca y nos ofrece el néctar de la Gita, la crema, la verdadera enseñanza. Entonces, esa es la importancia del Bhagavad Gita. La leche de la Gita es inagotable y todos podemos alimentarnos de ella. El que es capaz de indagar es el que puede participar de esta leche. El contenido de la Gita es intemporal y es universal. Intemporal quiere decir que a pesar de que esto se estudió hace más de 3,000, 4,000 años, aún en nuestros tiempos sigue vigente. Y Krishna es el maestro del mundo, por eso se le conoce como Jagat Guru. Entonces, Krishna aquí es visto como alguien o como un objeto en quien meditar. Lo vemos como un objeto, lo podemos ver como amigo, lo podemos ver como maestro, como el destructor de la maldad, ¿verdad? Como fuente de felicidad, o sobre todo como el gran maestro de la humanidad. Bien. Bueno, vamos a dejarle aquí. Por el momento me voy a detener para dar oportunidad a preguntas y poder establecer un diálogo con ustedes. Entonces, si alguien quiere comentar algo de lo que se acaba de decir o hacer alguna pregunta, con mucho gusto, aquí estamos. Hola, reverendo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo tengo una inquietud. Sí. Es un dato, no sé. Lo leí, no sé si sea cierto. Pone que en una ciudad que está por el Valle Indo, que es Mohenjo-Daro, hace más de 5,000 años, fue destruida por una explosión atómica. En el Mahabharata aparecieron también indicios de que había arena vitrificada y esqueletos radioactivos. Entonces, se supone que las explosiones atómicas pues fue cuando sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Y esto habla de muchísimos años antes. Entonces, ¿qué tan desierto es este dato? Porque me dejó muy impresionada. No, pues
para mí también es una novedad escuchar eso. Nunca había oído yo algo así. Como usted dice, de los hechos de la existencia de una bomba atómica, pues todos sabemos que fue a partir de Hiroshima y Nagasaki. Antes de eso no se sabía de la existencia de algún, de que se haya utilizado la energía atómica antes de eso, ¿verdad? Entonces, no le puedo yo contestar o, o confirmar si eso es cierto o no. Ok, Ujú, bueno, muchísimas gracias. a la orden. Bien, ¿alguien más? Maestro, yo también, buenas noches. Con Sí. el gusto de coincidir con usted, con ustedes. Maestro, pues tiene que ver algo con la pregunta anterior, pero esto es sobre Rama, que Rama, también sí. existe un puente antiquísimo, bueno, no sé, pero ahí habla de Ujú. muchos años, que cuenta la mitología o la historia, así como usted lo está narrando de ese puente, y que se puede ver desde el espacio que existe, que está sumergido y que también es inexplicable y que viene a dar fe o viene a reafirmar lo que la mitología cuenta, y que pues están ahí pareciera, ¿no? Que están los vestigios que refuerzan esta concepción, esta mitología, estos conocimientos que verdaderamente son, para mí cuando escuché lo de este puente de kilómetros y kilómetros y kilómetros, eh, me parecía sorprendente, pero que concuerden con la mitología, maestro. Es que aquí no estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de conocimiento antiquísimo, de información antigua, donde pareciera que sí es cierto que los dioses convivieron con la humanidad, no nada más en esta cultura, sino usted lo sabe, maestro, en otras Sí, culturas. sí, Gracias, sí, maestro. sí. Sí, mire, eh, en la cultura hindú, dentro de lo que es la historia de ellos, y hay unos libros que se conocen como Itihasa. Itihasa significa libros de historia que hablan precisamente pues de todos sus antepasados. Y basado en eso se escribió precisamente el Ramayana. El Ramayana significa el viaje de Rama. Rama fue también un avatar, se le considera como un avatar. Este, ya ven que hay un mantra que se canta que es Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Rama. Bueno, pues ahí mencionan a Krishna, mencionan a Rama. Entonces, para ellos todavía Rama es motivo de culto también en algunas partes de la India. El Ramayana precisamente habla de esa epopeya que vivió Rama. Rama era un príncipe, o fue un príncipe que estaba por casarse, ¿verdad? Pero por envidia había un mago malo, que se enamoró de Sita. Sita era la recién esposa de, de Rama. Entonces, él urdió un plan para quitarle a su amada, ¿verdad? Entonces, Ravana, creo que se llamaba Ravana, ese mago. Entonces, recién casados, Rama se llevó a Sita a un bosque a caminar. Entonces, Sita eh, tenía mucha, ¿cómo les diré? Afección o era muy afecta a buscar a los venados, a los venaditos.
Entonces, eso lo supo Rábana. Entonces, él, como mago, se convirtió en un venadito y andaba por ahí, pues, queriéndola seducir de alguna manera. Es lo que cuenta esa historia, ¿no? Le sugiero que la busque, se llama Ramayana. Entonces, Maestro, y bueno, sí, disculpe que lo interrumpe, y esto también muy parecido a la historia de Zeus ajá, cuando tiene el hijo con Hércules, o sea, ahorita que usted lo comenta, ujú, yo lo llevo a eso, ¿no? ujú, Que es muy parecido cuando Zeus concibe a Hércules de una mortal, otra vez este encuentro de dioses con las mortales, que por supuesto todo debe de ser simbólico, maestro, pero sí, entonces, sí, sí. ¿cómo es simbólico, maestro? Y se encuentran los vestigios Ujú. arqueológicos, o sea, eso me hace mucho ruido. Bueno, pues eso Y sí, es simbólico como también lo estamos viendo en la clase de Cábala, y todo pareciera simbólico, como ahorita el cuadro que usted nos presenta de Krishna ujú. con los caballos y todo. Entonces se me hace así como, vamos, sumamente Sí. interesante, pero no Bueno, sé en dónde se encuentra lo mítico con la ciencia, con, no sé, es algo, pues qué bueno que de alguna manera el conocimiento es atractivo y es emocionante, es fascinante, porque para tenernos aquí, ¿no? Qué bueno que así es. Entonces te digo, y de alguna manera tal vez los escritores de esos tiempos se basaron también en lo que existía y pues narraban sus historias, como la mitología griega, pues también basados en lo que veían, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está la India, este es el país de la India, que es muy grande. Aquí vivía este, eh, Rama con su esposa Sita. Entonces, Ravana la sedujo, ¿verdad? Y entonces estaba Rama junto a su esposa y le dijo, mira, no te muevas, quédate aquí dentro, y le trazó un círculo alrededor de ella, le dijo, no te salgas de este círculo, voy a ir a buscarte el venadito, no te muevas. Y ahí la dejó. Pero ustedes saben cómo son las mujeres, ¿verdad? No, no obedecen. Es broma. Entonces, él dejó el círculo y se salió dizque, a buscar el venadito, pero el venadito se apareció por otro lado y ella se salió del círculo. Resulta que el venadito que ella siguió era Rábana, la secuestró y se la llevó a esta isla que se llama Sri Lanka. Ya, la secuestró y ahí la tenía. Entonces, cuando regresó, pues Rama ya no la encontró. Entonces, pues la desesperación, pues dijo, pues tengo que irla. Cuando ya supo quién se la había llevado y dónde estaba, pues tuvo que emprender todo pues un gran trabajo para ir por ella, ¿verdad? Y este lugar, precisamente este estrecho que hay entre esta isla y el continente, ¿verdad? Pues aquí tuvieron que construir un puente, ¿verdad? Según la historia, ¿verdad? Incluso aquí más o menos se alcanza a ver algo. Entonces, en esa epopeya, que pudiéramos así llamar, se acercó a él un simio, o sea, un hombre con cara de mono, para ayudarle a Rama, ¿verdad? Y con la ayuda de muchos otros monos fue que construyeron ese puente para poder llegar a la otra parte cruzar el mar y llegar a rescatar a Sita, ¿verdad? Entonces, eso es parte del conocimiento, del del conocimiento, chisme. del chisme, ¿verdad? Del chisme inexplicable, porque supuestamente el material con que está construido ese puente que está sumergido, pues no se explican cómo, con qué material está hecho. Bueno, Ajá, según así el chisme, ¿no? sí, sí. Este, bueno,
ese simio que le ayudó y que se volvió, pudiéramos decir, su fiel discípulo, es el ejemplo de lo que debe ser un discípulo, ¿verdad? Y le han hecho también monumentos a ese gran simio, ¿verdad? Que se conoce como Hanuman. Aquí lo pueden ver. Está, ¿sí lo ven? Aquí postrado a los pies de Rama, ¿verdad? Acá está Sita, la esposa, otro de los guerreros, pero ahí está Hanuman a un lado de Rama, ¿verdad? Es uno de los ejemplos de lo que es o que debe ser un discípulo, ¿verdad? Que es incondicionalmente postrarse a los pies de su maestro. Y otra vez los símbolos, ¿no, maestro? Sí, y los símbolos, ¿verdad? Todo Sí. simbólico. Todo es simbólico. Ese simio simboliza a un hombre que ha trascendido, que ha dejado atrás su animalidad, por decir así, que ha logrado dominar sus instintos por alcanzar lo superior, ¿no? O sea, una conciencia elevada. Entonces, eso es lo que puede simbolizar, ¿verdad? A un ser humano que ha dejado a un lado todos sus instintos y los pone al servicio de lo espiritual, ¿verdad? Eso es una gran enseñanza. Gran enseñanza, maestro. Así es. Maestro, una pregunta. ¿Por qué en la pintura a Rama lo ponen de color verde? ¿Y por qué ¿cómo se puede decir? El tejido del cabello siempre en punta de las dos personas. ¿Eso qué nos está indicando? Bueno, yo siempre he admirado el arte pictórico hindú, ¿verdad? Dibujan porque realmente son dibujos, porque en ese tiempo obviamente no había fotografías, pero nos dan a entender con mucha claridad pues esas escenas, ¿no? Y nos transmiten precisamente no solo la imagen, sino la emoción y la belleza, ¿verdad? De eso. Entonces, por ejemplo, también a Krishna, si ustedes se fijan, a veces lo ponen color azul, como si fuera el cielo. Yo digo que es más que nada los colores tienen que ver con lo que pudieran simbolizar, ¿no? Que es el cielo. Por eso a Krishna a veces lo pueden ustedes ver de color azul. Pero le digo, son dibujos, pero el artista a través de los dibujos pues algo nos quiere mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, Natarraya, este otro, bueno, aquí está el señor Shiva danzando, ¿verdad? Si usted lo ven, es casi del color del cielo, pues, ¿verdad? Entonces, es Shiva danzando. Siempre a Shiva lo van a encontrar con la luna a algún lado de su cabeza, una cobra enrollada en el cuello, y algunos instrumentos en las manos, ¿verdad? Cosas así. Pero digo, ya los colores, pues cada quien en su meditación puede ir pues dilucidando qué pueda significar eh, y obviamente pues nos ayudan, ¿verdad? De hecho, esta imagen, por ejemplo, de Shiva, se asemeja bastante a la imagen que nosotros conocemos en Occidente como la de San Miguel Arcángel, sobre, con su pie puesto sobre el demonio, ¿verdad? Sobre el demonio. Como Ajá. está luchando, está venciendo sobre el mal, ¿verdad? Por eso está Sobre el bailando. mal, o también podemos decir que es el ego, porque a veces tenemos un ego muy grande y es a lo que tenemos que pues que trascender, ¿verdad? El ego siempre va a estar ahí,
porque es lo que somos, es parte de lo que somos. Pero tenemos que trascenderlo también, ¿verdad? Entonces, esa es también una forma de que el ser, nuestra parte espiritual, haga a un lado al ego con tal de manifestar el espíritu, ¿verdad? Manifestar lo superior de nosotros mismos. Es simbología también, es estudiar la simbología. Los colores, el Sí, amarillo, el naranja, el azul, sí, ajá, todos esos son vibraciones, ¿verdad? sí, El arte siempre presente sí, y cómo así transmite, ¿no? así es. Aquí vemos a Krishna cuando era bebé, Cuando era bebé. Krishna con su mamá, Mm. y un día algo se comió, este, Se comió de más, ¿no? Algo. Ah, se como, robaba la leche, él le gustaba mucho el ghee, le llaman ghee, que es mantequilla, la mantequilla. mantequilla era la que se Le robaba. encantaba, ¿verdad? Y pues las gopis, que eran las vaqueritas, pues lo querían mucho, ¿no? Desde niño y luego ya mayor, pues casi estaban enamoradas de él. Entonces, pero un día su mamá vio que se llevó algo a la boca, tal vez una piedra, y se la comió. Y le dijo, abre la boca. Y cuando abrió la boca, el niño, la mamá se asustó porque vio el cosmos adentro. Ujú. Hacia adentro de la boca, vio el cosmos y se asustó. O sea, pues es Dios. Dame cuenta. Entonces, es algo muy bonito también estudiar todo eso. Hermoso. También lo de las 12 tareas de Hércules es impresionante, maestro. Así es. Pero todo eso, pónganlo en sí mismo, ¿verdad? Las tareas de Hércules es una tarea que ustedes tienen que realizar. Es el camino. La tarea de Hércules es la tarea de todo iniciado, ¿verdad? Todo iniciado tiene que hacer, pasar por todo eso. O los misterios de Cristo también. Un iniciado muchas veces va pasando por eso, por esas situaciones, incluso hasta llegar a ser crucificado, por decirlo así. Como decía el hermano mayor, llegará el momento en que seamos crucificados, dice, pero ya no va a ser en una, clavados en un madero, sino moralmente, ¿verdad? A veces moralmente puede ser crucificado un iniciado. Entonces, todo eso hay que verlo desde el punto de vista de nuestro sendero. Cuando ustedes lean algo de eso, traten de verlo en sí mismos, de algo que tienen que realizar. Ver a Hércules, pues es un ejemplo, pero a ver, ¿lo puedo yo realizar? ¿Puedo yo dar esos pasos? ¿Puedo yo transitar el sendero y enfrentarme a esas situaciones? ¿Verdad? Entonces, por eso el Bhagavad Gita, como les digo, muestra escenas y enseñanzas que aún en nuestra vida se pueden aplicar y nos sirven mucho, ¿no? É interessante que a cada era a história se repite. ¿No? Si nosotros vemos la historia que usted nos está pasando, porque tiene 5.000 años atrás, es lo mismo que vivimos hoy con la venida del avatar de la era de Acuarios. Así es, Y sí. tiene ese aspecto trascendental que es el mismo diálogo de Krishna con Arjuna, de tratar de elevarse. Entonces, yo creo que esa es la misión del doctor Serenola Ferrier, de traer todos esos vínculos con todas essas grandes histórias para que nosotros veamos que hay una otra dimensión, que hay un sendero iniciático que avanzar. Y esa historia, que es muy bonita, es la misma que se repite ahora en la era de Acuarios, a través de la Gran Fraternidad Universal, que trae de todos esos lados que existen ese aspecto trascendental que el hombre puede alcanzar y realizar en su vida.
Si nosotros no damos un aspecto tan grande, solamente el aspecto de la historia literal, pero si lo tratamos también de realizarlo internamente, nosotros vemos que la historia actual que trae el doctor de la Ferrier es exactamente la misma de Krishna y Arjuna, porque Arjuna se resistía y mucha gente en el camino iniciático, cuando habla de la iniciación, se resiste a lo que dice el sublime maestre, al hermano mayor Estrada. La persona se resiste, está trayendo algo más elevado, pero la persona como que le gusta estar donde está para no hacer el esfuerzo de trascender hacia la luz. Entonces muchas veces se retiene en cosas menores y deja de activar el sendero iniciático, que es el camino de realización, el camino hacia la iluminación, dejado pues en los libros del doctor Serrano Laferrière. Entonces la historia se repite con una exactitud perfecta a cada 2000 años, porque los avatares, ellos como son puras seres de luz y son representantes encarnados de Dios en la tierra, ellos tienen la mística de nos hacer y entrever que hay un mundo superior, de lo cual debemos para ello dejar toda esa parte que nos ata al mundo, pues del sufrimiento, como usted lo dijo, para poder alcanzar esa gloria sublime, pues, de la felicidad eterna. Entonces la persona se retiene, y usted también habló muy bien, que me parece que el ego es una forma pertinente que muchas veces no permite que la persona avance, porque para un sendero muchas veces hay que quitar muchas cosas y no es fácil, ¿no? Entonces, ese remetimiento, pues, a 5000 años atrás, será eterno. De aquí a 20.000 años, pues, lo estaremos estudiando con toda la seguridad. Así es. Bueno, hermana Alicia. No la escuchamos. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, y ya. Estamos ya en tiempo, como siempre, que es un relato fascinante, pues el escuchar la simbología, la enseñanza, pues es todavía más enriquecedor. Y bueno, pues un estudiante de Vedanta, ojalá que más adelante nos quiera seguir compartiendo estas enseñanzas. Hay mucho, cada historia de cada deidad es pues interesante y siempre hay algo que aprender a profundidad. Entonces, la invitación queda abierta, muy respetable Gelón. Le agradecemos infinitamente el compartir y bueno, pues esperamos más adelante con gusto tenerlos nuevamente presente. Y antes de cerrar esta charla, como siempre, primero, que no se nos vayan porque sigue la meditación con nuestra, nos estará dirigiendo a la meditación. Y para cerrar esta parte de los Vedas y del yoga, quisiera pedirle al Juan Carlos Castañón que nos cierre esta sección, que nos quiera dar un mensaje, una enseñanza, lo que usted guste. Nos va a enriquecer. Bueno, sí, cómo no. Bueno, pues yo les comparto lo que he abrevado en estos últimos años, o los años que le he dedicado a esto, porque el maestre Laferrière es muy extenso. Él quiere hacer la síntesis de todos los conocimientos de la cábala, la astrología, de muchos del esoterismo, etcétera, etcétera. Es tan inmenso el bagaje que es muy difícil abarcarlo todo. Entonces yo me he dedicado al estudio de Vedanta como médico, así que como el médico que escoge una especialidad. Yo escogí ya esta especialidad, por decirlo, así como algunos otros habrá quien les guste especializarse en tarot, especializarse en cábala, especializarse en astrología.
¿verdad? Porque es muy extenso y si uno quiere estudiar de todo, pues como dicen, poco aprieta el que mucho abarca, ¿no? Entonces mejor yo he decidido seguir este camino que me ha gustado mucho y que me ha ayudado a entender las demás ramas. No crean que se aísla, al contrario, el Vedanta me ayuda a entender todas las demás otras campos del conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho y por eso estoy aquí. Y les agradezco que me hayan permitido, que me permitan compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias.